Carlos, que lo sepáis, es jugador número 1 FIBA de España, baloncesto 3x3, capitán de la selección española, si no recuerdo mal. Sí. El 20 del mundo también. Y bueno, como emprendedor, con 7 empresas, 7 emprendimientos. Con 14 años firmó un contrato profesional de deporte. Llamamos talento muchas veces a esa magia, ¿no? A ese Messi, a ese Stephen Curry y demás. Pero yo creo que existen otro tipo de talentos. Lo que yo creo que está claro es que accionando y aprendiendo vorazmente durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, el éxito es... Sí, es casi inevitable. Es casi inevitable. ¿Cómo podemos hacer para llegar lo más rápido posible? El objetivo de tener más de 1 millón de euros neto de patrimonio. Las mayores causas muchas veces de estrés, de suicidios, de divorcios, etcétera, son problemas financieros. Entonces no estás yendo a la causa. Inversión en muebles generalmente está bien para escalar hasta una determinada cantidad, pero luego se hace mucho más difícil mantener el mismo ritmo de rentabilidad anual. Sin embargo, la inversión en bolsa quizás requiere más conocimientos, pero te es más fácil mantener la misma tasa de crecimiento sobre el capital. Lo que dice Naval Ravikant es que una startup es el proceso de encontrar un modelo de negocio escalable y repetible. Pero yo creo que no es solo a nivel de negocio, o sea, es a nivel de todo, ¿no? Si tú te consideras un startupero, pues a nivel de todo lo que haces en la vida, pues vas buscando modelos de mejora repetibles y escalables. Pero les preguntaba, oye, ¿tú te arrepientes de tener hijos? Y nadie nunca jamás me ha dicho que se arrepiente de tener hijos. Entonces, eso quiere decir que es una buena decisión. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando y este es el episodio 114. Y estamos aquí con un amigo muy especial que nos conocimos hace ya 2 o 3 años. Es Carlos Martínez. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Pues muy bien, muchas gracias. Me siento como en casa, estoy en tu casa, pero me siento como en casa, así que nada, muchas gracias por invitarme. Nada, yo hace poquito además estuve también en tu casa en Suiza, así que al final es devolverme la visita. Sí, la confianza de las cosas. Estoy descalzo aquí grabando el episodio. Vale, por entrar un poco en materia, hemos estado preparando este episodio y queremos aportaros el máximo valor, como siempre, pero también quiero que conozcáis un poco la historia de Carlos, que es un amigo que tiene una historia muy, muy especial. Cuéntanos un poquito, Carlos, quién eres, de dónde vienes y cómo hemos acabado tú y yo aquí grabando. Bueno, yo soy un chico de La Coruña, muy competitivo, deportista de siempre, y con 14 años pues firmo un contrato profesional de deporte. A los 20-21 años ese sueño como que yo tenía de ese deporte pues no se cumple, entonces bueno, como que itero, ahora hablamos de baloncesto, ¿no? Ahora juego pues a otra modalidad, no baloncesto 3x3, desde hace unos años empecé con un proyecto que creé yo y desde hace 4 años pues además de eso y además de vivir en Suiza pues emprendo. Pero por poner un poco en contexto a la gente, que a lo mejor tú eres muy humilde y no te cuentas, o sea, te quitas un poco mérito. Pero Carlos, que lo sepáis, es jugador número 1 FIBA de España, baloncesto 3x3, capitán de la selección española, si no recuerdo mal. Sí. El 20 del mundo también. Sí. Y bueno, como emprendedor, con 7 empresas, si no recuerdo mal. Ya tienes, ¿no? 7 emprendimientos. Sí, bueno, tengo un holding y participo en 7 empresas, no en todas al mismo porcentaje, pero sí, ahí estamos. Y sobre todo... En una de ellas somos socios, de hecho. Sí, en una somos socios, lo de Esther. En minoritarios y apoyando a ella. Más inversores que otra cosa, pero... Sí. Pero cuéntanos, Carlos, porque yo creo que puede sorprender. A mí la primera vez que te conocí me sorprendió un poco porque es un poco llamativo que con 28 años hayas conseguido juntar, o sea, a esta edad tan temprana, vale, vivir un montón de experiencias, porque gracias a tu profesión has viajado por todo el mundo. Sí, eso tengo mucha suerte, sí. Ahora podemos hablarlo. Ahora nos contarás un poco más detalle, pero has vivido muchas experiencias, te ha servido para acumular también bastante capital, amor, éxito profesional. ¿Cómo con 28 años, dónde está la clave para que con 28 años hayas sido capaz de hacer todo esto? Bueno, es que yo creo que esto suena muy tópico, pero no es que haya una clave. La clave para mí en esas ramas, como dices, pues si hablamos de salud, dinero, amor, ¿no? Pues en amor es cuidar la relación que tengo y la pareja que tengo, que estoy prometido con una mujer maravillosa. A nivel de deporte, pues es volverme loco desde hace 20 años en ser mejor, en mejorar físicamente, mejorar técnicamente, tácticamente, en todo, en estar obsesionado. Y a nivel de
de dinero, pues obsesionarme leyendo 3 ramas de libros, ¿no? Hace 4 años cuando empecé el podcast, que lo tengo un poco parado, que fue por lo que nos conocimos. ¿Cómo se llama tu podcast? Se llama Interés Compuesto. Ahora allí en interéscompuesto.club escribo de vez en cuando emails con reflexiones que llego y bueno, cosas relacionadas sobre todo con dinero. Y así que bueno, no está del todo apagado ese proyecto. Pero bueno, hace 4 años empecé a leer vorazmente sobre inversión. Después empecé a leer vorazmente sobre emprendimiento y luego empecé a leer vorazmente desde hace un año sobre venta. Yo creo que esas son las 3 habilidades clave para sacarla del estadio a nivel financiero. O sea, tu punto es que en tu caso concreto, de este triángulo que hablamos de salud, dinero y amor, salud, has tenido la suerte de encontrar una persona que te encaja y la has cuidado como interés compuesto, ¿no? Eso. De construir un proyecto a largo plazo. Luego, me hablas de que a nivel dinero, para ti una clave muy fuerte ha sido obsesionarte con aprender todo relacionado con dinero, finanzas. Sí. ¿Inversión? Sí, hay 3 campos para mí. Yo creo que es inversión, emprendimiento y venta. Y con esas 3, pues bueno, ya no es una cosa de que consigas libertad financiera antes o después, sino que yo creo que tienes confianza financiera, que es un concepto que a mí me gusta mucho, que no tiene que ver con el número de patrimonio que tienes, sino que tienes una confianza de que pase lo que pase, a ti nunca te va a faltar de nada porque tienes las habilidades para conseguir dinero. Entonces, creo que eso tiene mucho más valor o al menos parecido, que la libertad financiera, o que de repente pues, te toca la lotería y tienes millones de euros, pero no sabes ni mantenerlo ni multiplicarlo. Y te lo pregunto, para que no quede como un poco de sesgo de supervivencia, de oye, pues tú casualmente, de entre el 100.000 que podría haber pasado, a ti te ha tocado la varita de la mágica o sea, has tenido la suerte de juntar todo esto de golpe. Si yo tuviera, que esto me lo preguntan mis alumnos, si yo tuviera 20 años, o incluso no, imagínate, tienes 20 años, pero también tienes 45 años, 50 años. ¿Cómo es la forma de replicar tu proceso? Aparte de obsesionarte estudiando de esto, que ya entiendo que yo lo comparto contigo, que pones muchísimo a tu favor las probabilidades de éxito, ¿cuáles serían, a nivel de principios básicos, no sé si de hábitos, de costumbres, de forma de pensar, que reduce la incertidumbre y que aumenta mucho las probabilidades de que te vaya bien en todos estos campos, que es lo que sueña todo el mundo, que es tener confianza financiera, pero no cuando tienes 60 años, cuando tienes 28 como tú, y haber vivido las experiencias que tocan a la edad que tocan? Seguimos hablando de acumulación de capital, o sea, a nivel financiero, ¿no? Todo. ¿Cuál sería, aparte de esas lecturas de estas áreas clave, cuál considerarías tú que han sido claves para ti para hacer esta evolución tan rápida? Es que ya te digo, yo creo que no tiene mucho misterio, o sea, no es una cosa que tengas una varita mágica. Al final esto consiste en obsesionarte con ello y accionar. Accionar, equivocarte, iterar, accionar, equivocarte, iterar. Y por el camino, pues hay bajadas en el gráfico si lo ves en perspectiva, pero el gráfico en mayor perspectiva es un gráfico ascendente. Y ya está. No es que seas gifted o que tengas una varita mágica o que te ha tocado así. Al final es cierto que es cierto que o sea, la disciplina y la responsabilidad individual y el trabajo y el esfuerzo y demás puede ser un talento, pero es que no tiene mucho más que eso. Yo tampoco conozco mucha gente, no sé si tú la conoces, que durante 5 o 10 años se haya obsesionado con aprender, crear valor, mejorar su vida, ganar más dinero, tener mejores relaciones, etcétera, al que le vaya peor que hace 10 años. Hace un mes puede ser, porque al final... sí, hay mucha varianza. Sí, la varianza es lo que sí, pero si tú generas valor esperado, como se llama en el póker, ¿no? De estas variables, o sea, de este campo, creo que en 5 o 10 años, con un montón de iteraciones, con miles de iteraciones, y con miles y miles y decenas de miles de horas de aprendizaje y de estudio y de accionar, es muy difícil no tener éxito. Sí, pero te lo quiero ligar con una cosa que lo hablamos cuando estuve en Suiza allí contigo en tu casa. Hablábamos de que había como 4 factores bastante relevantes, por ejemplo, inteligencia, por ejemplo, humildad, por ejemplo, curiosidad, y por ejemplo, también pensamiento un poco de largo plazo, teniendo este sano balance. Pero yo te decía, claro, que tú has tenido la suerte, dedicándote al baloncesto, a haber nacido alto. Y alguna vez hablamos, vale, pero esto es evidente, pero luego hay otras cosas que también son características que se tienen o no se tienen y que no son tan obvias, pero están ahí también, ¿no? Sí, a ver, yo creo que también tienes que saber cuáles son tus características
y en función de las características tiene unas expectativas. O sea, si tú lo que quieres es, no sé, si yo quiero saltar como LeBron James, yo llevo otros 14 años yendo al gimnasio 5 días a la semana. Entrenamiento de todo tipo, pliométrico, de todo tipo, con entrenadores de máximo. Nunca voy a saltar como LeBron James. Si mis expectativas y lo que yo quiero que me haga feliz es saltar como LeBron James, nunca lo voy a hacer. Entonces, dicho esto, creo que llamamos talento muchas veces a esa magia, ¿no? A ese Messi, a ese Stephen Curry y demás. Pero yo creo que existen otro tipo de talentos, que es lo que hablamos antes. Si tú tienes disciplina, tú tienes curiosidad, responsabilidad individual, etcétera, pues yo creo que también puedes llegar a un punto intermedio. O sea, no todos tienen que ser, no todas las empresas son Amazon o Google, y no todos los jugadores son LeBron James o tal, o no lo sé, eso cada uno en su nivel. Lo que yo creo que está claro es que accionando y aprendiendo vorazmente durante un periodo de tiempo suficientemente largo, el éxito es... sí, es casi inevitable. Es casi inevitable, y yo creo además que la competencia no es tan grande. O sea, esto puede sonar un poco arrogante, si es que lo suena, que me da igual, pero la competencia no es tan grande. Tú te pones a hacer cálculos, ¿no? Que lo hablábamos antes, y hay ¿cuántas personas en el mundo? 8.000 millones de personas en el mundo. Vale, ¿con cuántas compites? Compites, pues, obviamente con las que están en pobreza, pues no compites directamente porque están en unas condiciones más desfavorables. ¿Cuántas están en pobreza? La ONU dice que pobreza es menos de $1 al día. Vale. Yo digo que menos de 20-30 dólares al día sigue siendo pobre como una rata. Entonces, te estás quitando hasta 3.000 millones de personas. 3 millones de personas. De ahí, ¿cuántas son muy mayores para competir contigo y están jubiladas o tal, o muy jóvenes? 2/3, vale, te quedas con 1.000 millones. De esos 1.000 millones, ¿cuántas? Pues lo que dices tú, no son suficientemente altas, no tienen salud, no tienen suficiente capacidad, que eso también puede ser una limitación, que si eres consciente, pues no tienen suficiente capacidad. No hablan tu idioma. No, ostras, es que yo creo que estás muy, muy por delante de mucha gente. O sea, te quedas con ¿qué? 200, 300 millones de personas con los que compites a nivel global, cuando ahora con un ordenador puedes llegar a India en un segundo, cuando puedes vender a nivel mundial, cuando puedes hacer, no sé, yo creo que de verdad que creo que es muy difícil, ¿no? Si haces estas acciones durante un suficiente tiempo, es muy difícil no tener éxito. Otra cosa es que, claro, las excusas que se pone la gente de, pues no, ese tiene dinero porque tiene contactos, ¿no? Que además son excusas súper subjetivas para que nadie pueda rebatirlo. Es decir, si yo digo ese tiene contactos, ¿cómo me puede rebatir? ¿Qué es que tener contactos? ¿No? ¿Quién tiene más? O si yo digo, no, pues su familia tenía dinero, pues pero en algún momento esa familia no tuvo dinero, o existen personas que han dilapidado patrimonios, ¿no? Pero bueno, por otro lado también se entiende, ¿no? que existan ese tipo de excusas, porque para alguien que es un poco más, llámalo cobarde, el decirle o el que él entienda o que él profundice que si él moviese un poco más el culo en la dirección correcta, que eso tampoco es fácil a veces de descubrir, en la dirección correcta, si él moviese el culo, pues su vida y la de su familia mejoraría. Claro, eso es complicado porque esa persona dormiría mal por las noches si eso lo entiende, ¿no? Y nada más. Mira, háblame un poquito más de... Porque claro, tú al final eres jugador profesional de baloncesto. Sí. Y tengo mucha curiosidad sobre este tema. De baloncesto 3x3 ahora. De baloncesto 3x3. Sí, de baloncesto sí. Claro, pero cuéntame un poquito más sobre cómo ha sido esta evolución de ir por el camino desde 14 años, te empieza a llamar a la selección española de baloncesto, vas al tema profesional, estás en el TAU, ¿qué pasa en el TAU? ¿Por qué das el salto a 3x3? Cuéntanos un poco más. Bueno, pues por resumir un poco la historia, yo era, como he dicho al principio, soy una persona muy deportista, hacía varios deportes y pues un poco por la estatura y por, yo creo que la facilidad psicomotriz que tenía de hacer varios deportes, el baloncesto se me daba bien. Empecé a ir con la selección española con 12 años, con 14 años me fichó el Baskonia, con 17 debutó en Euroliga, en ACB, etcétera, pero con 21 años pues no tengo sitio en el primer equipo y me voy a segunda división, hasta que 3 años después en el equipo incluso de mi ciudad el entrenador me deja a un lado, ni siquiera estoy convocado a los partidos. Entonces bueno, pues eso obviamente fue un momento duro en mi carrera, pero en mi carrera y en mi vida en general, porque era algo por lo que estaba luchando durante mucho tiempo y bueno, pues ahí decido cambiar, me cambio de modalidad, me cambio al 3x3. Y no solo me decido cambiar, sino que fundamos con otros compañeros el primer club 3x3 profesional de España. A partir de ahí pues empiezo a viajar, empiezo a jugar bien, empiezo a subir en el ranking.
Yo también vi que lo que pasaba en estos deportes en el resto de países no tenía nada que ver con lo que estaba pasando aquí, o sea, había un riesgo asimétrico, volvemos a lo mismo, y aposté por ello. Y bueno, pues desde aquella ahora juego en un equipo suizo, que es el número 8 del mundo, la selección española y demás. O sea, pues otra vez fue el, oye, pues voy como un loco, identifico, tengo el suficiente ego como para creer en mí, pero la suficiente humildad como para identificar, oye, pues no es por aquí, es por otro lado y tengo que escuchar, ¿no? Tengo que pivotar, ¿no? Tengo que pivotar y pivoto, cojo un buen timing de entrada en el mercado, porque también al ser olímpico, es un deporte olímpico que empezó en Tokio, posponen los Juegos Olímpicos un año y así fue. Y entonces pues cogimos un buen timing de entrada y 4 años más tarde, pues aquí estoy. También puntualizar, por si no lo sabe el oyente, que yo tampoco lo sabía, que era esto de baloncesto 3x3, aunque ahora es un deporte olímpico y es más conocido, masculino y femenino. Sí. Pero cuéntanos muy brevemente qué es esto de baloncesto 3x3, que es una canasta. Tal. Sí, bueno, es el baloncesto que todo el mundo juega en la calle desde siempre, pero profesionalizado. Tienes un deporte que tiene 12, 13 años de edad, desde hace 2 Juegos Olímpicos es olímpico y se juega muy parecido a como si fuese el tenis, lo que no hay una liga como tal, sino que son un circuito mundial, como si fuese el ATP o el World Tour de Pádel, y vas viajando por el mundo jugando las diferentes paradas y a medida que subes en el ranking, pues accedes a mejores torneos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco cómo funciona. Y ya te digo, al jugar en el equipo 8 del mundo, pues accedemos a los mejores torneos normalmente. Luego lo avanzaremos un poquito en esto, porque yo creo que también esta figura de ser jugador de élite de baloncesto, de cara a tema emprendimiento, también creo que te abre puertas. Al final es un sesgo de autoridad, es una repercusión, una proyección en medios, en redes sociales, que creo que es una palanca a jugar y que te favorece también mucho luego lo demás. Pero te quiero preguntar, que eso luego lo veremos, a nivel deporte profesional, ¿qué me podrías contar que a lo mejor no es tan evidente? Tú que estás desde dentro desde hace mucho tiempo. Hombre, no sé si no es tan evidente, pero yo te podría contar, no sé lo que es, pero sí sé lo que no es el baloncesto, o sea, el deporte profesional, y lo que no es saludable, eso está claro. Es una profesión en la que, entre comillas, vendes un poco tu cuerpo, quizá no sea la única, pero después, ¿qué más te puedo contar? Pues creo que esto sí que lo es y creo que es una herramienta muy, muy, muy potente que quizás no todo el mundo lo aprovecha de esta forma, pero lo que tú has dicho está claro a la hora de tener cierta autoridad o a la hora de aprender unas habilidades profesionales que en una carrera profesional quizás te llevaría 30 años aprender en una multinacional, porque estás todo el día en el deporte, quiero decir, estás todo el día con exámenes, es decir, tu rendimiento de hoy es lo que eres. Aunque tú hayas conseguido X, en el momento que juegas 2 meses mal... Cada día reseteas tu rendimiento. Cada día reseteas. Y es una nueva competición. Es una nueva competición. En deportes de equipo hay mucha gente o muchos jugadores... Si hablamos de primerísimas ligas o de NBA, pues bueno, son jugadores que si no son... malos gestores o más o menos lo tienen la cabeza amoblada, pues pueden tener la vida solucionada a nivel financiero, pero en ligas igual menores o en otros deportes te juegas el pan de mañana o el contrato del año que viene, te lo juegas en el fin de semana o en esa temporada, cuando muchas veces en un deporte de equipo además no depende de ti jugar o no. Bueno, todas estas cosas a lo que voy es que te enseñan te enseñan y aprendes a tener un control y una tolerancia a la frustración y un control de emociones, pues muy, muy alto, yo creo. O sea, tú lo ves como una herramienta muy válida y muy rápida, de las mejores, de desarrollo personal y de moverte en entornos competitivos. Sin duda, o sea, tú ponte que hay gente que vomita antes de salir a un escenario en la universidad, antes de decir, a presentar delante de un profesor un PowerPoint. Total. Y un deportista se pone delante de miles y miles de personas cada 3 días. En caso de baloncesto, a meter una pelota en un aro que caben 2 pelotas. 2 o 3. A mí me dijo tu compañero que 3 cuando estuve en Suiza. O sea, el diámetro son 2 pelotas. 2, vale. Sí, me parecía mucho 3, pero me dijo... Son 2 pelotas. Entonces, porque en este caso no, en otros pues obviamente también, pero en este caso que es un deporte, por ejemplo, de precisión, el que vaya 1 milímetro aquí, 1 milímetro allá, puede definir si ese día eres bueno o malo. Para los demás, para ti sigue siendo lo mismo, ¿no? Ya, bueno, al final es una media, por mucho que desviación típica. Sí que te quería comentar otra cosa, porque claro, tú me dices que es una herramienta muy válida de desarrollo personal y de habituarte a entornos de alta incertidumbre porque no sabes cómo va a ser tu vida en el futuro.
O sea, Sí. igual mañana no juegas, igual te lesionas y hay compromiso. O sea, se compromete tu estabilidad financiera, tu desarrollo profesional. En este entorno tan de élite, ¿cómo lo gestiona el resto, tus entornos cercanos? Es decir, piensan en su futuro, tienen un plan B, un plan C. ¿Cómo lo hacen? Bueno, es cierto que cada vez hay más información y cada vez se piensa más en el futuro, pero el hecho de pensar en ¿Y algo... en tu caso cómo lo hiciste? Es que también es algo curioso. Sí, o sea, yo te digo, cada vez hay más información y yo creo que cada vez la gente está, los deportistas son más conscientes y pueden pensar en ello. Lo que pasa es que también te digo, pensar en algo no quiere decir que lo materialices porque sí, ¿no? Y creo que todavía falta mucho. No creo que haya una gran cultura financiera dentro del mundo del deporte, ni nada por el estilo, o sea, no sé. Y en cuanto lo hice yo, pues como te comenté antes, al final de manera paralela, pues he estado obsesionado con mejorar personalmente, profesionalmente y mejorar mi vida. A nivel de inversión, ¿cómo hiciste este salto de, oye, soy jugador profesional y de repente me empiezo a interesar en ciertas cosas? ¿Cómo fue tu primera inversión, tu evolución así rápidamente de cómo has ido migrando? Sí, pues rápidamente. Yo tenía en mi cabeza siempre, yo creo que jugaba mucho al Monopoly, tenía en mi cabeza siempre el tema de la inversión inmobiliaria. Oye, pues cuando pasan por ahí por la casilla te pagan y eso es fenomenal. Pues al principio compré un apartamento, después una vez que ya lo hice, pues con la mentalidad incluso de escalarlo y tal, pero buscaba otras formas de inversión. Vi la bolsa, vi los gráficos y demás y digo, pues esto no debe ser muy difícil, a mí sí me dan un poco bien los números y tal. Lo que pasa es que me metí en trading, error grande, y ahí Fernando Sanemeterio, que desde aquí le mando un saludo, que es un jugador profesional de selección española, es plata olímpica, campeón mundial, etcétera. Me dijo, oye, ten cuidado, que él sí que tiene la cabeza muy amueblada e invierte siempre. Me dijo, oye, mírate lo de Value Investing, que tiene mucho más sentido. Escuela austriaca también. Escuela austriaca, eso es. Entonces, a partir del Value Investing y a partir de también ir a la causa, que yo creo que para mí es muy importante el tema de ir a las causas de las cuestiones, pues la pregunta que me hago a partir de ahí es, oye, pues si quiero ganar dinero, ¿qué es el dinero, no? Y a partir de ahí pues empiezo a estudiar también escuelas de economía. Bitcoin también. Bitcoin aparece por el camino, cuando empiezas a ver lo que es el dinero, te llevas un chasco, entonces pues aparece por ahí Bitcoin y veo una oportunidad. Y bueno, pues a partir de ahí también eso empezó antes, pero un par de años más tarde pues empiezo a emprender. Y bueno, pues eso. Inversión, emprendimiento, venta. Hemos tenido evoluciones muy paralelas en el sentido que es casi el camino, es el atractor lo que te acaba llevando. Sí, lo hablábamos antes. Yo creo que a lo largo de la vida, cuando vas evolucionando, en muchos casos pues pierdes contacto o pierdes afinidad con muchas personas, y en nuestro caso pues yo creo que ha habido una evolución paralela, y hemos ido hablando. Tú has ido creciendo por tu lado, yo por el mío, y pues cada vez que tenemos una conversación es compartir conocimiento y darnos opiniones de mucho valor, y eso se agradece. Te digo, no siempre es así, porque por el camino de manera natural y que es así, pues pierdes muchas relaciones, muchos amigos, lo cual pues no está bien ni mal, es así. Es natural, es el proceso de crecimiento. Ya está. Incluso es natural que en este proceso, sobre todo cuando haces cambios de vías, es hasta muy normal que tengas tiempo de soledad, porque estás haciendo un cambio de entorno hasta que lo vuelves a recalibrar. Es lo natural, o sea, no pasa absolutamente nada. Sí, duele, ¿no? Por esto de que duelen las pérdidas. Claro. Pero realmente, pues las empresas quiebran, los amigos quiebran también. Quiebran o te traicionan, las parejas se divorcian. Es la vida y ya está, no pasa nada. Total. Al final hay un denominador común, que eres tú mismo. Totalmente. Mira, quiero entrar que espero que no me traiciones. No, bueno, ya veremos a ver, todo depende de cómo funcionemos. Pero ligándolo con el tema que empezamos a introducir de inversión, a mí me ha parecido muy sorprendente. O sea, nos conocimos en persona como hace 2 años, por ahí aproximadamente, que nos puso en común nuestro amigo Paco, lo digo. Sí, quizá un poco más. Yo creo que en mi podcast hicimos un episodio tú y yo, y después hemos hecho varios en el tuyo. Sí. Bueno, no sé. El punto es que desde que te conocí ahora has tenido como un incremento bastante rápido. Bastante rápido. Igual tenías 25 años cuando te conocí y no tenías 8 empresas o 7 empresas, no tenías un holding, sí que estabas ya metido en Bitcoin, pero no hasta en niveles. O sea, yo te he notado una evolución bastante rápida. Y te quería preguntar, porque es algo que creo que aporta mucho valor a la audiencia, si tú tuvieras, vamos a hablar de dinero, esto es finanzas, inversión, esto es píldora del conocimiento. Vamos ahí. Que es un tema que a mí me gusta mucho y a ti te gusta mucho.
¿cómo podemos hacer para llegar lo más rápido posible, aparte de leer todo esto que hemos dicho, es evidente, ¿Vale? a llegar a un patrimonio que yo creo que es el objetivo que tiene, yo creo que tú ya lo has pasado, pero el objetivo de tener más de 1 millón de euros neto de patrimonio. De patrimonio. Patrimonio neto, 1 millón de euros de patrimonio. No digo ya ni invertido, patrimonio, juntando todo, si lo liquidaras. ¿Cómo podemos hacer esto, este camino de llegar? Ojo, que yo sí también te digo que el dinero para mí, o sea, es importante, pero no es el no es Sí, no es el fin. No es el fin, Sí, es un sí, medio, no claro. es un fin. ¿Estamos de Total, acuerdo? sí. Vale, pero ¿cómo lo podemos hacer? A ver, esto también, luego a la hora de valorar el patrimonio, pues no siempre es fácil porque las empresas no todas cotizan, entonces pues valorar lo que vale o no vale, pues sería un ratio EBITDA, etcétera, esto lo podríamos hablar, pero o no, o depende, a veces ni ratio EBITDA, depende de la situación de la empresa. Pero bueno, yo creo que aquí, a ver, depende también tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de querer gestionarlo, tu aversión al riesgo, etcétera. Yo lo que haría es, primero, obviamente, leerte todo lo posible y nunca parar, o sea, vorazmente leerte todo lo que, de esas 3 habilidades que hemos hablado, todo lo posible. Eso para empezar. Después, por el camino, Dices leer, pero aprender. aprender. Como sea, aprende. Pero si estamos hablando de dinero, aprender de dinero. Correcto, no te pongas a correcto. leer de bioquímica. Porque no Correcto. o sea, Por lo menos no en primera instancia. Luego, No, eso luego todo se conecta. eso es, correcto. Eso para empezar. Después, aumentar tus fuentes de ingresos de manera automática. O sea, ya. Pues dando servicios, lo que sea, con lo que aprendas. Quizás al principio, si alguien está en una etapa temprana y quiere de manera conservador, pues oye, hacer un pequeño patrimonio al principio en el que yo siempre le llamo el guardar partida del Mario Bros. ¿No? Pues si guardas partida, pues luego empiezas desde ahí. Entonces, oye, pues crear un pequeño patrimonio una vez que sepas invertir, sepas hacer ciertas cosas, o oye, un apartamento, un tal, y entonces ahí pues tienes una seguridad dentro de la pirámide de Maslow, pues mayor, entre comillas. Y a partir de ahí, lo que intentaría, a la hora de, siguiendo tu pregunta, ¿no? De intentar el primer millón, buscar inversiones multiplicadoras, con factores multiplicadores. Esto quiere decir, pues buscar. Esto que está diciendo Carlos es súper clave. Sí. Súper clave. Y no es tan obvio integrarlo. Explícanos esto. ¿A qué te estás refiriendo? Y si unes riesgos asimétricos con factores multiplicadores, mucho mejor. Factores multiplicadores con el coste marginal cero también es Sí. otra idea muy buena. Pero básicamente es, si tú emprendes algo, imagínate, esto que emprendes te da 5 euros al día, me lo invento, o 1.000 euros al mes. Si tu emprendimiento tiene un factor multiplicador sobre beneficios de 10, quiere decir que cada 10 que estás generando, multiplicado por 10 son 100. Sí, digamos que si tienes una empresa, por poner los números redondos, que luego hay que ver qué tipo de empresa, si es individual. ¿Qué factor multiplicador? Que ahora lo hablamos. Qué tipo de empresa es, si es vendible, qué tipo de mercado, qué sector, etcétera. Pero imagínate que tienes una empresa muy estable, que es muy fácil de que la dirija cualquier otro y que va a ganar 10.000 al año. Además de esos 10.000 al año que te está dando de cash flow y del crecimiento potencial futuro, pues esa empresa tiene un valor en el mercado de X veces ese EBITDA. Es traer al momento presente ingresos futuros. O sea, ese proceso de traer a futuro, o sea, del futuro a momento presente es el factor multiplicador. Sí. Y eso es muy clave. Sí, que yo a la hora de emprender no soy muy de pensar en, pues venga, lo hago para vender, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes que tener en cuenta es valor neto, actual. De que mientras lo haces, tienes que traccionar en la dirección en la que ese producto o esa empresa tiene un valor de mercado, por supuesto. ¿Y qué me decías? Que esto está muy relacionado con lo que me decías que decía Naval Ravikant, el filósofo emprendedor, sí. De que verlo como... Sí, eso yo creo que ya es más un estilo de vida, ¿no? Más que solo ver la empresa. Yo creo que lo que dice Naval Ravikant es que una startup es el proceso de encontrar un modelo de negocio escalable y repetible. Pero yo creo que no es solo a nivel de negocio, o sea, es a nivel de todo, ¿no? Si tú te consideras como un startupero, pues a nivel de todo lo que haces en la vida, pues vas buscando modelos de mejora repetibles y escalables. Hay otra forma, hablando de multiplicadores, de factores multiplicadores, de hacerlo, pues que la gente quizás no lo ve y mucha gente lo hace porque es lo típico en España, que es la hora de la inversión inmobiliaria. Y en España se hace. En bolsa, es como te estás apalancando. Sí, pero poca gente pide un préstamo para invertir en bolsa o ignora activos para reinvertir en bolsa y demás, pero en inmobiliario se hace sin saber lo que está realmente la gente haciendo a nivel financiero, pero se hace. Exactamente. Yo siempre lo he visto como el factor multiplicador de la creación de riqueza de negocios es como la vía rápida, la vía lenta, que no es tan lenta, pero es más lenta, es inversión en otras empresas ya operativas. Sí.
o sea, tú compras equity, porcentaje de empresas o de inmuebles, Sí, una vía que también de crecimiento exponencial, pero más lenta. sí. Si consigues combinar ambos, es como, oye, cada vez incluso crecer tú a nivel venta. Sí. O sea, crecimiento de ingresos propio a nivel exponencial, crecimiento a nivel inversión exponencial, más crecimiento de generación de negocio a nivel exponencial, más rápido todavía, como que juntas esas 3 exponenciales. Correcto. Y se consigue lo que has conseguido tú. Correcto. Con 28 años conseguir esto. Correcto. Y el tercero además te da confianza para hacer todo lo demás. Exacto. Porque dices que me da igual, aunque me vaya mal en esto, es que sé que no me va a faltar. ¿Sabes? Igual que lo he hecho en 7, lo puedo hacer. Igual que lo he hecho en 7 de 0 a 1, lo puedo hacer de 1 a 10. Igual que lo he hecho en 7 de 0 a 1, lo puedo hacer en otras 10 de 0 a 10. ¿Sabes la clave? Que la gente se piensa, bueno, la gente, incluso en un montón de podcasts, yo estoy harto de escuchar, o sea, escucho muchos podcasts, pero de verdad que muchos me parece que se quedan en lo etéreo, en lo externo, no van a la raíz del asunto. O sea, porque no han pasado el proceso de lo que estamos hablando, de volverte obsesionado con aprender a tope sobre estas áreas. Porque cuando te obsesionas, te das cuenta que no es tan aleatorio, te das cuenta que no es tan casino, te das cuenta que no es tan arriesgado y sobre todo empiezas a identificar los componentes clave del sistema. Es decir, ¿qué tienes que vigilar para continuar con esta maquinaria? Correcto, sí, o sea, yo creo que esto es clave. A mí me ayudó muchísimo el aprender sobre póker a la hora de entender esto, que es, yo creo que lo hemos hablado alguna vez y tú me dices, siempre hablas de valor esperado, y es la generación de valor esperado, que es la generación de, oye, si yo el 80% de las veces gano, si haciendo esto hay un porcentaje de que pase del 70%, pues lo tengo que hacer siempre, en caso de que el riesgo es 1-1, quiero decir. Totalmente. Siempre. Da igual, si el 30% te pasa, el 70% que no te pasas todo en el primer año, da igual. Tienes que seguir. En caso de que el estudio esté bien hecho, o sea, de que... Sí. Quiero decir, pero esa es la clave, yo creo. Mira, Carlos, te quiero decir una cosa que creo lo considero muy importante, ¿eh? Y veo que mucha gente no acaba de entender, porque acabas de hacer creas un emprendimiento, tú tienes unos cuantos, tienes 7, y hablamos de factores multiplicadores, de cuánto vale el negocio. Al final esto es aprender de inversión de verdad. Entender qué múltiplo tiene sentido. Pero mucha gente dice, no, un múltiplo de 5 veces EBITDA. ¿Por qué? Pues sí, porque no tiene sentido. O porque el sector, la media es este factor multiplicador. No, el factor multiplicador depende de muchas cosas. Depende de cuánto está creciendo tu empresa y a qué ritmo y cómo de predecible es mantener ese crecimiento. ¿Qué ventajas competitivas tiene? ¿Qué calidad de gestión tiene? ¿Cuánto de personal es tu negocio? Porque si es muy personalísimo, es muy difícil liquidarlo, es muy difícil venderlo. ¿Tiene flywheel? ¿No los tiene? ¿Cuánto beneficio neto tiene? ¿Cuánto necesitas reinvertir? ¿A qué ritmo y qué roce o qué rentabilidad tiene sobre el capital que estás reinvirtiendo? ¿Qué ciclo de conversión de caja? ¿Qué ciclo de conversión de caja? ¿Qué nivel de apalancamiento de deuda tiene? ¿Cuánto de intervención legislativa puede haber y a qué determinados niveles? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque influye mucho en el tema de qué multiplicador pagas. Es como, también mucha gente me lo dice, no, mejor inversión en inmuebles. Pues bueno, inversión en inmuebles generalmente está bien para escalar hasta una determinada cantidad, pero luego se hace mucho más difícil mantener ese mismo ritmo de escala, o sea, el mismo ritmo de rentabilidad anual. Sin embargo, la inversión en bolsa quizás requiere más conocimientos, pero te es más fácil mantener la misma tasa de crecimiento sobre el capital. O sea, estamos hablando de que el capital tiene que ser muy grande para que te decremente la rentabilidad esperada, porque implica que, oye, estas empresas con este capital ya son demasiado pequeñas para invertir en ellas. Pero estamos hablando de niveles mucho más elevados. Uh-huh. Si no, cuando tienes mucho capital, hacer ese interés compuesto con inmuebles se te va complicando mucho. Sí. Estos matices hay que entenderlos. Y existen otros riesgos y costes de gestión, y etcétera, etcétera. Se acaba convirtiendo más en la creación de un negocio que lo que es inversión puramente asset-like, que si dijéramos, ligera de activos. Sí, sí. Es crear más un negocio. Sí, es una buena forma de buscar un factor multiplicador al principio, como decíamos. Eso es. Pero después quizás la reversión a la media vuelve a la rentabilidad del mercado. Justo. Y yo a la hora de pagar multiplicadores lo tengo en cuenta. Sí, sí. Porque es súper importante. Y la mayoría de gente te dice, no, 5 veces EBITDA en este sector, o 10 porque es un SaaS. Sí, como es SaaS, 10. No es así. Sí, sí. Y totalmente lo que has dicho antes, ¿eh? Las empresas pues dependen de muchas cosas. Si la empresa depende de que esté Pepito, pues cuando esté Juanito, la empresa no va. Entonces todo esto se tiene en cuenta. Cuando tiene un volumen menor de X, muchas incluso inversores ya no cuentan si tienen menor de X millones de volumen, porque se supone que una parte ya de las empresas, cuando se va el equipo gestor, pues una parte de los clientes son amigos de ese equipo gestor. Entonces, cuentas, sí. Mil detalles. Si es un SaaS,
qué nivel de churn tiene, de cuánta gente se va, Correcto. cuánta recurrencia, cuánto pricing power. Es que son cosas que hay que saber. Correcto. Es que si no lo sabes es como Sí, al sí. tuntún. Es como comprar la peluquería del pueblo. Pues si compras la peluquería y el peluquero se va porque por la gente iba, lo que tienes es un alquiler que pagas 500 euros del local y no tienes nada más. 100%. Y mira, profundizando más en tema de inversión, además a ti te encanta Bitcoin, esto lo hemos hablado muchas veces, yo creo que también mucha gente, yo escucho un montón de podcasts de Bitcoin y es todo el rato el día de la marmota, tío, están repitiendo todo el rato lo mismo. O sea, cero de aportación de valor. Y para mí, si una vez que ya entiendes lo que es la tecnología Bitcoin y cuáles son sus propiedades, para mí lo que hay que hacer es supervisar que la tesis se siga cumpliendo. ¿Qué cosas consideras tú que hay que supervisar? Sobre Bitcoin, pues yo te diría hash rate, clarísimo. Es decir, qué cantidad de hash rate a nivel mundial. Lo que no sabes que no sabes. Correcto. Que puede ser, oye, sale cualquier otra cosa, tal. Que en este caso, si es a nivel digital, la escasez no se puede generar dos veces, pero bueno, nunca. Lo que no sabes no puedes decirlo. Sí, aquí lo que quieres decir, entiendo, es que surja otra tecnología que no sea una competencia contra la hash rate digital, porque eso ya lo ha conseguido Bitcoin, pero que tenga una serie de propiedades nuevas que desconocemos cuáles son, Sí. pero que supere de alguna forma esta propuesta de valor y que además tenga una rápida adopción. Sí, ya te digo, como no lo sabes, no puedes saberlo. Entonces, ahí no se me ocurren, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta. Y después, pues no lo sé, ¿a ti te ocurre alguna más? Bueno, a mí se me ocurre, a ver, esto es muy controvertido, pero yo creo que es algo a supervisar también, que es al final, aunque hay tecnología para que esto no suceda, le hemos hablado alguna vez, que es el tema de que tú Bitcoin, si tú sabes tu contraseña, tú eres dueño de aquello y además es seudónimo, nadie sabe que nadie tiene por qué saberlo. Si lo has hecho bien. Si lo has hecho bien, nadie tiene por qué saberlo. O sea, no has usado un KYC de esto, o sea, no te has registrado, no te has identificado. Pero el tema es que cualquier humano bajo extorsión, ¿no? Bajo... ¿Cómo se dice? Tortura. Bajo tortura, tú al final te podrían forzar a que liberaras, pero hay formas también para combatirlo. Sí, o sea, yo creo que es cierto, claro, es así, pero... O sea, que un Estado llegara a la situación tan grave a nivel confiscatoria fiscalmente que se llegaran a estar mejor visto este tipo de prácticas. Hostia, pero... Claro, aquí hay dos cosas. Una, hay formas tecnológicas que lo impiden, pues la multifirma, el time lock, etcétera. Y dos, si estás en una sociedad que está viendo bien que te torturen para quitarte tu propiedad privada, ya debes no sé, yo creo que tu problema ya no es que tu problema es dónde estás viviendo, ¿no? O qué está pasando, no es que te quiten unos bitcoins o unos satoshis o tal. O sea, por ponernos en el extremo, sí. Pero sí que lo que más supervisaría a corto plazo es eso, hash rate. Sí, hash rate. A medio plazo, estar atento de lo que pasa en el mundo, a ver si surge alguna cosa que pudiera ser algo que no teníamos en cuenta. Más que se descubra, o sea, más que se invente, que se descubre, ¿no? Que se descubre, sí, es como las descubre. matemáticas, ¿no? Es un descubrimiento. Bueno, al final esto es un tema semántico que tampoco va a ningún lado, pero sí, es un descubrimiento. Un descubrimiento, exacto. Y luego lo último que hemos dicho de presión global, de extorsionarte para que, bueno, para hacer lo que ellos quieren. Continuando con inversión, mira, seguimos con principios básicos. A mí este tema me interesa muchísimo, de verdad. Estoy bastante indignado con este tema porque veo que nos fijamos no es en las causas ulteriores de las cosas. En tema de inversión en mercados financieros a largo plazo, a mi modo de ver, o sea, si yo soy inversor en indexado al mundo, ¿Sí? MSCI World, incluso SP500, mira, para mí, lo único que tengo que supervisar para que siga tocando máximos históricos, ¿Sí? cada vez, cada cierto tiempo, puede ser cada año, cada 3, cada 5, cada 10 años, cada 15, me da igual. ¿Sí? Yo lo que me fijo son tres cosas. Uno es cuánta masa monetaria hay. A mayor masa monetaria, como al final el indexado está expresado en masa monetaria fiat, es palanca de crecimiento, aunque sea irreal. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Identificando ahí si ha aumentado valor nominal o valor real. Exacto. Bueno. Clave. Sí. Segundo, productividad, que esto realmente es lo más importante. O sea, de valor real, es si aumenta la productividad. Por ejemplo, con la aplicación de inteligencia artificial, en teoría, la productividad por humano se incrementa. Si hay el mismo número de humanos que está por ver produciendo, Sí. a mayor productividad, Sí. eso es presión al alza. Eso es. Y luego el tercero es cuánto número de humanos hay produciendo. O sea, ¿está subiendo o bajando la población mundial?
Sí, que incluso se puede producir más con menos población si hay una tecnología, Exacto. si la innovación es grande. Si la masa monetaria aumenta y el número de productividad a nivel agregado, Sí. incluso producida por máquinas, se incrementa, lo normal es que el mercado, por Sí, propia dinámica, tiende hacia arriba. Sí. Y eso es lo que yo tengo que supervisar en un mercado financiero global. O sea, no es porque lleva subiendo 200 años, tenga que volver a subir. No, es por qué está pasando esto. Sí. Es conocer la causa Totalmente. ulterior. Estoy de acuerdo, no tengo nada que decir. Y luego, mira, otro debate que te quiero comentar sobre este tema es el tema del debate de la inversión inmobiliaria. Vale. Que es algo que también, joder, me indigna un poco. Es como en plan, nos quedamos con las cosas más superficiales. Pero en general nos quedamos. Sí, en general. No. Joder, y nosotros probablemente nos quedamos en superficiales y sigues indagando. Sí, y hay mucha gente mucho más inteligente que dirá que nosotros somos muy superficiales, tampoco. De acuerdo, sí, son Es lo que- niveles, sí. son escalas. Pero cuando tú te estás fijando en medidas de no, vamos a fijar el precio máximo de la vivienda son medidas de corto plazo. Bueno, eso es populismo Claro. y chalocracia, ¿no? Como dicen ahora en Twitter. ¿Cómo dices? Populismo y chalocracia, como dicen en Twitter ahora. ¿Sanocracia? Sí. No lo había conocido, no lo escuché, no lo conocía. Pero a lo que voy, o sea, si tú entiendes un poco de sistemas complejos y entiendes un poco de atractores, de sistemas evolutivamente estables, lo que sucede a nivel mundial es que es más eficiente vivir en núcleos urbanos. Es más eficiente encontrar pareja, encontrar trabajo, las comunicaciones son más cortas. Entonces, mientras estemos así, lo más eficiente es vivir en núcleos urbanos. Y cuanto más grande es el núcleo urbano, más grande es el atractor. Quiero decir que eso es lo que subyace por debajo. Por eso hay un aumento de ganas o de necesidad de vivir en ciudades, con lo cual la demanda de vivir en núcleos aumenta la oferta. Está claro que si construyes más, puedes tender a equilibrarlo un poco más, pero no deja de ser una medida a corto plazo o a medio plazo. O sea, es muy difícil construir al ritmo que aumenta la demanda, que aumenta el atractor latente. Además, cuanto más gente hay en la ciudad, más gente quiere vivir. Con lo cual, eso es lo que para mí es la razón ulterior de que aumente el precio. Punto intermedio es que se construye menos, ¿vale? Sí, puede ser político si tú quieres, pero el atractor de fondo es ese. Y eso es lo que lleva la presión al alza del precio de la vivienda, a mi modo de ver. Sí, volvemos a lo mismo. O sea, el tema es ir a la causa. Y seguramente, si vamos mucho más a la causa. Habrá razones más de habrá razones, sí. Pues, por ejemplo, el estatus. Me muevo a un sitio, o sea, más allá del encontrar. Por detrás de eso está el aumentar estatus, aumentar salud, dinero, amor. Lo cual, pues, me permite reproducirme con una hembra más fértil o con un macho más. Lo que sea. Con más posibilidades. Con más posibilidades y tal. Sí, 100%. Que eso al final es un poco la causa de la mayoría de cosas. Sí. Y continuando con esto de inversión y tal, joder, yo estaba también, estoy últimamente un poco indignado. De verdad. Joder, me estaba leyendo el libro este de Morir con Cero. Que tiene... Suena a cuñadismo ya solo el título. Tiene alguna idea buena, pero otras súper reduccionista. Y creo que al final es gestor de fondos o algo así. Pero es como desconocimiento de... Volvemos a lo mismo de la razón ulterior. Ya. O sea, ¿por qué abogo a morir con cero cuando tú, si sabes de finanzas, puedes tener un patrimonio que no tienes que tocarlo, el principal, y vivir con dividendos que te genera con pedir dinero prestado que me pago menos por él que lo que me genera mi principal? ¿Qué sentido tiene gastar el principal? Pues que no tienes ni idea. No, o sea, es así. O sea, no tiene... No sé cuál es la pregunta, pero no tiene... También lo veo como tú, vamos. Claro, pero te lo pregunto, mira, porque tú eres una persona que has optimizado por las dos vías. Sí. Que para mí es lo inteligente. O sea, has vivido experiencias, las estás viviendo, que te generan cierto placer. Sí, dopamina. Dopamina, que incluso cuando lo recuerdas vuelve a generar dopamina, está bien. Pero yo en mi opinión, es más esencial. Ojo, que hay que sí, que una cosa no se rellena con la otra. Es decir, que tener tatuado Carpe Diem aquí en el pecho no quiere decir que estés a un mes de arruinarte. ¿Sabes? Total. Básicamente yo creo que es eso. No, y que además cuando tienes un propósito, una misión, un man in a mission, ¿no? Logoterapia. Sí. Búsqueda de sentido. Sí. Joder, eso es lo que te da más, yo creo, un estado de felicidad más permanente más alto, unos niveles de serotonina más altos. Sí. Como más pensar en largo plazo y en un estado medio más alto que simplemente escapar un poco de tu vida porque tu trabajo no te gusta, pero tienes experiencias.
No creo que sea eso. Sí, y luego sobre esto tampoco es que soy un experto, pero tú miras estudios y las mayores causas muchas veces de estrés, de suicidios, de divorcios, etcétera, son problemas financieros. Entonces no estás yendo a la causa. No, que además te generas tensión, cortisol, tensión de bajo Claro. grado. Entonces sí, el día que te lo gastas muy bien o mientras dure, pues fenomenal, pero luego estás en el pozo, quiero decir. No estás yendo a la causa. No, y además lo que dice nuestro amigo No estás subiendo en la pirámide de Maslow. Estás Exacto. quedándote en la dopamina fácil abajo del todo. Exacto. Y lo que dice nuestro amigo Álvaro Sánchez, lo de los giros de guión que da la vida. O sea, es que es imprevisible. Sí, sí. Entonces, si tú estás más seguro, eso paga dividendos en tranquilidad. Total. Paga dividendos en legado familiar, paga dividendos en cambio de linaje de tu generación y quizás de la futura y de la siguiente, en palanca de poder construir tu sueño de ayudar a más gente. Porque al final el dinero es energía acumulada, también si lo sabes usar para aportar más a los demás. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y además no solo eso, sino que eso no está, o sea, el buscar una tranquilidad financiera no está ligado con que no puedas vivir experiencias, y experiencias en el momento además que tocan, o que no puedas, no, muchas veces ahora ves, pues oye, no puedo ser padre, o no puedo ser padre, pues no tengo una estabilidad, o quiero primero, yo creo que no está ligado, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Y además tú me decías cuando estaba en Suiza que a ti te hace como especial ilusión. No sé si es especial ilusión o tú desde tu mente racional lo ves como poner las probabilidades a tu favor de que te vaya bien. Me decías que tú consideras ser padre y que crees que es una experiencia que tienes que realizar y que además tiene sentido. A la edad que toca. Sí, yo creo que es un game changer, ¿no? Y yo esto te lo comentaba, lo he preguntado mucho durante varios años a la gente que tenía hijos, obviamente sin contarles el por qué se lo preguntaba, porque si no pensarían que igual soy un poco sociópata, pero les preguntaba, oye, ¿tú te arrepientes de tener hijos? Y nadie nunca jamás me ha dicho que se arrepiente de tener hijos. Entonces, eso quiere decir que es una buena decisión. Muchas veces me arrepiento de haberlos tenido muy tarde, me arrepiento le preguntas a la gente, ¿te arrepientes de trabajar más, menos, viajar más, haber estado más con esta persona, con la otra, con tener una empresa, no tenerla? Bueno, pues ahí hay diferentes opiniones. Ahora yo creo que a la hora de tener hijos, yo no he encontrado todavía a nadie que me diga me arrepiento de tener hijos, no, aunque la relación haya ido fatal, no sé, tu mujer te ha hecho la vida imposible, tus hijos no te hablan, nadie se arrepiente. Entonces yo creo que eso es por supuesto una buena decisión, eso en el lado ya más racional. Y además lo creo que nos cuesta mucho como seres humanos proyectar cómo nos vamos a sentir dentro de X años, ¿no? Entonces, yo no sé cómo voy a sentir dentro de 25 años, cuando tenga 50 y pico años. Y yo creo que a medida que pasa la vida, tus sueños van decreciendo, aunque tú seas una persona muy soñadora, pero tus sueños van decreciendo y tus memorias van aumentando. O sea, tus recuerdos van aumentando. Claro. Y yo creo que en ese momento gusta tener una familia, tener gente con la que compartir, ayudar a tus hijos. Yo creo que eso es algo que es un propósito muchísimo mayor que cualquier otra cosa. Y es una cosa que o haces cuando no lo sientes o ya luego no lo puedes hacer. Esto te ponía el ejemplo, es como el que está en el instituto y en ese momento le da igual y no quiere decir que el instituto te vaya a solucionar la vida mucho, pero en ese momento pues se droga, fuma porros, no sé, no hace ni caso, acaba en un reformatorio, tal y cual, y luego dice, pero a mí eso me da igual, pero no está proyectando cómo se va a sentir con 30 años. Con 30 años ese no es el guay del grupo. Ese era el guay con 16, pero no es el guay con 30. Entonces, si no, yo creo que no jugando al juego de tener familia, estás jugando otro juego diferente, el cual yo creo que no es que sea guay o no guay, pero es otro juego diferente. Sí, por lo menos ser consciente de ellos. Vale, y hablando un poco de tener hijos en sentido figurado, tu faceta, hemos hablado de tu faceta profesional un poco, hemos hablado un poco de tu faceta y de lo que pensamos un poco del tema inversión, que es un tema que nos encanta. Es una de las palancas de libertad, en el fondo. Y hay otra de las palancas de libertad que nos gusta mucho a los dos. Y por aquí al que tengo detrás le gustaba bastante. Es el tema de emprendimiento. ¿Cómo has hecho para en 2 años y medio, 3 años, 4 años, crear un holding, montar 7 empresas? ¿De qué son estas empresas? Cuéntanos un poco. Bueno, pues al final ha sido dando pasos uno tras otro y pues haciendo muchas cosas cada día,
y tomando pequeñas microdecisiones cada día con la mayor información posible. Pero aterrízamelo que has creado, porque además tienes varios juguetes. Sí, por aquí nada, encima hemos de la traído mesa. aquí. Bueno, es un holding, la mayoría de cosas que hacemos es relacionadas con el deporte, ¿no? Y hay Vale. diferentes empresas. ¿Por qué hablas en plural? ¿Qué hacemos? En algunas empresas tengo socios. Vale, en algunas eres tú Sí, igual. algunas soy individual y en algunas tengo socios y bueno, tampoco sé si toca hablar de cada una, ¿no? Pero por ejemplo, en una que es realmente la empresa con la que he empezado se llama Ecovolution y lo que hemos hecho, lo que hacemos es hacer redes de baloncesto, de fútbol o de otros deportes a través de redes de pesca, que de hecho yo creo que esta red se la di hace mucho tiempo Sí. y es una de las primeras que es más fina y demás. Sí. Y es una red de baloncesto así bastante larga y bueno. Bueno, te dieron un premio por esta empresa, ¿verdad? Sí, Hace Startup poquito. 2023 del Banco Sabadell y tal. Y bueno, pues vendemos en varios distribuidores, en Decathlon, tenemos trofeo sostenible, restauración de pistas privadas y públicas, bueno, hacemos diferentes cosas como pues devolviendo a través del deporte Sí, un poco de economía circular, ¿verdad? Sí, a la economía circular, al mundo y demás. Hemos reciclado más de 13 toneladas de redes de pesca y las restauramos artesanalmente con las redes gallegas y bueno, muy bien. Y esta otra cosa otro que, juguete que tienes tengo, encima que de la tengo mesa aquí. para quien lo vea en YouTube, ¿qué es? Sí, a ver, ¿se va a ver así? Sí, por alguna cámara se verá. Esto es una... Bueno, como yo voy mucho a Asia, como sabes, a jugar, allí, sobre todo en la parte de Shenzhen, en China, la tecnología va a otro nivel. Es cierto que para entrar es un poco, para verlo es un poco a veces opaco, pero van a otro nivel. En muchos campos están 5, 7, 10 años por delante. Y a la hora de recuperación y tecnología deportiva, en muchos casos también, y esto es un producto que me enseñaron hace un año y medio, más o menos, allí en China, y bueno, pues una de las empresas que tengo, no solo con este producto, sino con otros productos de recuperación a la hora de intentar ayudar a tener mejor rendimiento y a recuperar al deportista aquí en Europa, que es donde operamos mayormente, pues traemos diferentes productos desde... ¿Pero cuál es la utilidad exacta? Esta es una rodillera que nosotros tenemos la exclusiva en Europa, no existe algo parecido en ninguna parte del mundo y además lo que existe, que es un poco medio copiando, pero no tiene una de las funcionalidades, vale el doble de precio. Esto lo que hace es presoterapia, frío y calor en el mismo dispositivo. O sea, rehabilitación de articulaciones, ¿entiendes? Rehabilitación esto es de rodilla en este caso. Vale. Y sin hielo, sin agua, sin ronarte de ninguna forma, pues tienes frío, calor y presoterapia. Luego te la pongo y te la pruebas. Bueno, yo a ti te he visto con ella puesta, de hecho. Y pues bueno, traemos las cosas a precios muy competitivos comparado con la competencia y cosas que todavía no. ¿Qué valoración no tiene la compañía? ¿Te lo puedo preguntar o no se sabe? Es que no lo sé. Bueno, ahora mismo, ya te digo, llevamos 7 meses y ahora mismo estamos haciendo los últimos 3 meses de recurrente más de 15.000 euros de facturación, pero no sé cuál es la valoración de la compañía. No tengo. Sí, habría que estudiarlo muy bien. No tengo un. Hay que hacer la due diligence, ¿no? Sí, no he hecho una ronda de inversión ni nada. Hemos empezado con un socio que se llama Miki, le mando un saludo desde aquí. Y nada, pues en eso estamos. Es un negocio bastante exigente a nivel de estrés de caja, porque es comprar sí. Y vender. Y bueno, pues ahora daremos un paso mucho más grande. Creo que estamos vendiendo menos incluso ahora de lo que podríamos vender por este tema y por no morir de éxito. Por no morir de éxito. Y ahora, pues de cara a 2025 vamos a dar un paso muy grande. Y además tú tienes ahí mucha ventaja. Ser deportista profesional de élite tienes mucho mercado y mucha credibilidad. Sí. Compañero, patrocinadores. Sí, bueno, la verdad que nos ha sido fácil entrar en el mercado. Claro, ya te digo, la mayoría de empresas del holding son a nivel de deporte, ¿no? Esto, el gimnasio, las redes. No vayas tan rápido. Cuéntame la otra que tienes, que habías montado una cadena de gimnasios. Bueno, me he quedado con el traspaso de un gimnasio en la zona de Alicante y bueno, le estamos dando una vuelta al modelo de negocio y vamos a expandirlo. Pero sí, ya te digo, al final, al ser todo relacionado con el deporte, pues bueno, te mueves en tu círculo de competencia e incluso buscas sinergias entre unas y otras. Pues estos productos se pueden vender en los gimnasios, la empresa de Extenos, en los eventos, Extenos, que somos socios, ha montado una parte del gimnasio que tengo. Claro, a nivel máquinas. Sí, a nivel máquinas. Qué bueno. Claro, todo esto además te beneficias un poco, te apalancas todos los conocimientos que has aprendido de inversión. Sí. No solo de emprendimiento, es que al final entiendes que es un modelo asset light, que no, que es un ciclo de conversión de caja. Esto tengo que meter inversores o socios, aquí sí, aquí no.
Sí, al final el resumen es el mismo. Aprender como un animal y ya está. Y accionar. Y accionar, aprender a accionar. Aprender a accionar. De hecho, sin parar. hay varios libros ahí que los tengo pendientes y hay uno de ellos en concreto que es el Tao del Email Marketing. Ah, sí. Que aunque el resto, Miguel Vázquez. sí, aunque alguno más avanzado lo he terminado, en ese lo tengo a la mitad porque me gustaría, a medida que voy aprendiendo a accionar. Y estoy en ello, entonces ahora mismo no, entonces me gustaría aprender a accionar, porque si no, al final aprendes, pero si no accionas, ¿no? De hecho, vengo de otra ciudad que tampoco, y tengo un amigo que tiene una startup y tal, y con una app de tecnología y demás, y su problema es que no consigue comercializar porque no acciona, no toma acción, y bueno, estoy ahí, me pide consejos. Mira, hay un emprendedor, no sé si lo conoces, que fue el que creó 2 empresas relacionadas con nómada digital. El nómada digital. Es un tío que hace millones de euros al año. Y montó Nomad List, que es como consejos para nómadas de qué ciudades visitar, cómo hacerlo, dónde ir. Y luego otra que se llama OK Remote, creo recordar, para buscar trabajo en remoto, para poder ser nómada digital. Y este tipo hizo una cosa súper curiosa, que además el otro día estaba en el gimnasio y un compañero mío, bueno, el hijo de una compañera mía, que es un chavalín que tiene 19 años, le dije el consejo que es exactamente lo que hizo este tío, que fue un mes, un emprendimiento. Un mes, un emprendimiento. Hizo 12 emprendimientos en un año. De esos 12 emprendimientos, 2 los sacó del estadio. Que fue Nomad List y OK Remote. Sí. O sea, muchas veces no es tanto abandonar súper rápido, que también tiene sentido. Si estás en modo exploración hasta que algo te coja atracción, sobre todo cuando eres muy joven, es que tiene todo el sentido del mundo. Sí, volvemos a lo que hablábamos antes, el formato de vivir como startup. Es decir, tú vives en modo de búsqueda del modelo de negocio, en este caso estamos hablando de negocio, escalable y repetible. O de carrera profesional. O de carrera profesional, o de pareja, sobre todo cuando más pareja, joven. O de salud, o de entrenamiento, o lo que sea. Pues si estás en ese modo constantemente, lo acabas consiguiendo, si estás en ese modo y modo aprendizaje. 100%. Mira, yo esto lo veo hasta en el tema del alquiler. O sea, tienes una alternativa. Buscar la casa perfecta, que es impredecible, porque siempre pasan cosas que no tienes en cuenta. O decir, mira, me da igual. Cada 6 meses me cambio de casa hasta que dé con la que me gusta. Pagas el precio, pero acabas traccionando más rápido que estar obsesionado con buscar tal que luego lo que predices no se cumple. Sí, y a lo mejor la que parecía que no te encajaba, sí que te encajaba al final. Ya, sí, es aplicable a todo. Yo en este caso ahora en Suiza voy a esperar un tiempo a cambiarme de casa, aunque me gustaría buscar algo más grande, pero sí, voy a esperar un tiempo. Pues yo te aconsejo que itines rápido. ¿Sí? Sí. Porque fíjate, una cosa muy clave, y esto ha sido como un momento eureka, llegas a un punto que tienes todos los conocimientos core los tienes. Es decir, te has leído todos estos libros de inversión, todos estos de emprendimiento, todos de venta, has accionado, pero ¿sabes lo que te limita? Una vez que has hecho todo este bucle contigo. El entorno, ¿no? Es lo que decías tú. No el entorno, tío. Lo que te limita es el miedo. O sea, es decir, tienes que dar un salto más hacia aquí, remover miedo y tratar de hacerlo, porque muchas veces el miedo, a ver, es biológico que te marca dónde hay riesgo, pero es que ese riesgo es lo que te está limitando. Entonces, una vez que vas un poco de cara hacia él, es el siguiente salto de calidad. No es un tema tanto de información, que es importante, sino de atreverte a hacer y confiar un poco, que es que lo hemos hablado alguna vez, es la confianza en tu proyección futura. Sí. O sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Y muchas veces no es la confianza, o sea, a veces es la certeza. La certeza, total. Sí, pues la confianza, muchas veces me dicen, pero tú tienes mucha autoconfianza. Digo, no, es que no es confianza. Es que si fuese confianza, no sabría lo que iba a pasar. Pero yo ya sé lo que ha pasado, o sea, tengo la certeza, ¿no? La confianza es, oye, yo creo que, bueno, pero tengo confianza en que va a pasar. No, yo tengo la certeza de que yo puedo, no sé, montar una empresa, repetir esto, conseguir dinero. Yo futuro resolverá este problema que surja. Tener una relación de pareja estable y entender lo que pasa por la cabeza de una mujer que es diferente de lo que pasa por la mía. Pues es certeza, no es confianza. Mira, ligándolo con esto que dices tú que ahora te da más pereza cambiarte en Suiza, pero hace nada hiciste el cambio. Sí, no, me voy a Suiza. Pero por eso, al final, entre unas cosas y otras, viajar cada fin de semana a Asia, volver tal y cual, el ir a comprar muebles y moverlos y tal y cual, pues... Ya, tienes poco tiempo para esto. Sí, tengo poco tiempo en este momento. El cambio que haré será ya un cambio pues, a una casa grande o compraré algo allí, un chalet, una casa, algo así. Eso es lo que yo creo que... Sí, pero ya el siguiente cambio a la hora de... Ya, una casa aislada, ¿no? Entiendo. O sea, no pareada ni... Sí, no sé ahora mismo, pero es la idea, ¿no? Sí, es la idea. Un poco tenemos la misma idea los dos. Sí. Mira, y hablando un poco de Suiza, al final Suiza es de los países, creo, mejores para vivir de Europa.
Tú que ya llevas un tiempo allí, si te tuvieras que decirme pros y contras de vivir en Suiza, ¿qué te vienen a la cabeza? A ver. ¿Para un español? Para un español, vale. ¿Mediana edad? Vale. Pros, bueno, contras. Vamos a empezar Vamos a ver por las lo malo. contras. Contras. El idioma. ¿Por qué? Bueno, porque hay, o sea, dependiendo de la parte que vayas, se habla francés, alemán o italiano, es cierto que es bastante común el inglés y que con el inglés te puedes mover, pero a la hora de, si quieres encontrar, no sé, cualquier que quiera trabajo, comunicarse en el día a día, etcétera, Tienes que aprender francés. necesitas por lo menos. el idioma de cada sitio. Sí. Si vas al cantón alemán, pues el alemán, si vas al Sí. que es alemán suizo y tal. Vale, el idioma. 2, tienes que tener un mínimo de capital para poder ir. No es muy alto, pero a la hora de ir, pues tienes que tener, pues no sé, poder, que allí las cosas son caras, poder pagar los primeros meses en caso de que no vayas ya con contrato o lo que sea, los fianzas de los alquileres en caso de que vayas de alquiler, o si vas a comprar, Los alquileres son súper altos. pues más, etcétera. Entonces, bueno, pues Montar una empresa creo que era mínimo 20.000 euros, creo. Sí, de versus capital 3.000 social. de España. Sí, por ejemplo. De todas formas, ahí puedes, ya te digo, no soy experto porque no he montado todavía allí nada, pero puedes facturar hasta X cantidad sin pagar ni autónomos ni nada. O sea, luego, pues eso es una de las pros, yo creo, ¿no? El ambiente fiscal. Contras, ¿qué más contras? ¿Qué se te ocurre? Vida social, entiendo, ¿no? Vida social, bueno, sí, cambia un poco los tiempos, se tienen más interiorizados los ritmos circadianos, que yo creo que para mucha gente puede ser contra, en mi caso es pro. Y bueno, pues en invierno sí que es un poco más oscuro, pero la gente se piensa que es oscuro, que hay iglús, que la gente vive ahí encerrada y tú has estado y es hay vida social, es todo fantástico y demás. ¿Qué más contras? Pues obviamente si tienes familia, amigos aquí, pues te tienes que ir lejos. Y ya está, tampoco es No que sé, haya no sé si muchos otra más barrera contras. de entrada sería. Otro contra que puede ser pro es el tema de que es un poco proteccionismo elevado. Es decir, que protege mucho su industria, su comercio. Hay poco Amazon, por decirte algo. Recuerdo que hay gente que se iba a comprar al supermercado cruzando la frontera por comprar. Por fuera. comprar más barato, sí. Claro, por eso te digo. Bueno, pero eso a nivel individual tampoco creo que sea. Es decir, si. Bueno, no lo sé, eso ya es un tema más de ideología, ¿no? De que pros o contras para que alguien pueda ir allí Cierto. a vivir. Y luego, pros. Que es muy verde, tío, es súper verde. Muy verde, mucha naturaleza, unos valores y una moral muy altos de la gente, mucha seguridad. Cuidar el bien común. Cuidar el bien común. Existe la clase media. Esto. O sea, lo que quiero decir con esto es que además ha habido polémica hace poco con esta historia. Allí una familia que tenga pues una pareja, 2 trabajos normales, puede permitirse irse de vacaciones, puede permitirse una casa, puede permitirse su coche, puede... ¿no? La clase media no tiene estrés que eso es la financiero. antigua, sí. O sea, que realmente aquí se llaman clase media, pero no son clase media, ¿no? Esto hace poco, no sé si era José Elías o quién era, que tuvo esta polémica, que decía, oye, pues que si vives con tu pareja y no te puedes cambiar de piso porque no te lo puedes permitir, no eres clase media, eres clase baja. Entonces, bueno, allí pues sigue, hay una estabilidad en este sentido. ¿Qué más cosas? El ambiente fiscal. El poder adquisitivo en general el poder adquisitivo es mayor. Y estabilidad de divisa también. Estabilidad de divisa, es una divisa diferente. Ya te digo, seguridad bancaria, fiscal, jurídica. Bueno, yo creo que bastantes pros. Mira, a mí hay otro tema que me sorprendió bastante y yo creo que es casi lo mínimo que se debería pedir a cualquier administración pública, es que los servicios básicos funcionen muy bien. Yo recuerdo que, vale, el transporte público era tirando a caro comparado a los precios de España. Sí. A lo mejor comparado a sus precios es normal, pero funcionaba. O sea, llegaba a la hora que tenía que llegar. Sí, hace poco aquí, de hecho, de camino a Madrid, 20 minutos de retraso en el tren y no ponen nada en la pantalla, nadie dice nada, nadie te... Y ¿cómo puedes? Claro, acostumbrado al otro lado. Ahí si es un minuto tarde te devuelven el dinero, te avisan, te piden perdón, te devuelven el dinero. Claro. Si sale 48, sale 48. Cuando tienes que hablar con la administración pública, llamas por teléfono y alguien te coge el teléfono.
que puede parecer un poco, si vas a, no sé, Y el médico, no sé, pues te atienden al momento, una ecografía, aquí quieres hacer una ecografía, estás curado. Y el tren recuerdo, todo el mundo en silencio, Sí. moqueta, súper limpio. Es verdad que pasaban los revisores todo el rato, sí. pero funcionaba como un reloj Que perfecto. mucha gente, ay, ¿por qué te vas a Suiza? Porque, a ver, yo estoy en más de 20 países al año, como sabes, y hay muchos países que están peor que España, pero hay otros que están mucho mejor o mejor que España. Entonces, que en casi todos los países te dicen, no, esto es lo mejor, esta sanidad es la mejor, aquí está todo fenomenal, hay una democracia genial y hay no sé qué, pero a medida que abres un poco la visión y lo ves a nivel global, ves que hay sitios que están mejor. Y hay sitios que están peor también, pero hay sitios que están mejor. Claro, exactamente. Simplemente abrir un poco de miras y ver lo que hay y cada uno que valore, que decida. Y ya está. Sí, 100%. Y Carlos, por ir acabando, ¿cómo te ves a futuro dentro de... O sea, igual que has tenido este crecimiento tan fuerte en los últimos años, ¿cómo te gustaría verte en unos años, si tienes cierta certeza o no? Porque quiero ver cómo haces este camino, cómo lo recorres. Bueno, yo creo que lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que no sé si, o sea, no sé a nivel de cifras, pero seguir a nivel deportivo, seguir a lo máximo que pueda y seguir compitiendo al máximo nivel. Me encantaría ir a Los Ángeles 2028, que este año en París nos quedamos a un partido de conseguir el pase a las Olimpiadas. Y luego, pues a nivel... estaré casado y luego a nivel... ¿Padre ya también dentro de 2 o 3 años o no sabes? Sí, probablemente. Ok. Probablemente. Y luego, pues a nivel de emprendimiento, pues seguir creciendo. A nivel de emprendimiento, inversión, venta, patrimonio, pues seguir creciendo, que además a medida que vas creciendo es más fácil luego crecer en relación a lo que es un poder adquisitivo normal, ¿no? Sí. No sé si me estoy explicando. ¿Qué quieres decir con eso? Yo sé por dónde vas, pero ¿qué quieres decir? Que cuando tú, o sea, cuando llegas a un punto de... cuando has cogido velocidad de escape, cuando llegas a un punto de patrimonio X, pues luego los porcentajes que puedes ganar de rentabilidad son mucho mayores. ¿Te cuesta lo mismo de llegar de los primeros 100.000 al millón que pasar de 1 millón a 10 millones? Por ejemplo, estamos hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, sí, o que el 10% de 2 millones es como si trabajases en un trabajo pues, de 10 años, ¿no? Y ese mismo esfuerzo de conseguir ese 20% o ese 10% es igual que si lo consigues con 2.000 euros. Y de hecho, creo que me comentabas tú en algún momento, relacionado con esto que acabas de comentar, que me parece bastante interesante, es llega un punto que invertir mucho más capital en los mercados financieros para ti no mueve tanto la aguja, porque llegas a una masa crítica que te da un poco igual, que puedes directamente reinvertirlo todo en tu vida o en tus negocios porque le vas a sacar más partido. Sí, o sea, luego eso ya viene un poco en el perfil que seas, ¿no? Más conservador o si, pues eso, tiene más emprendimiento, tal, pero yo creo, como comentaba antes, en esa idea de, oye, pues guardas la partida en el Mario Bros, llegas a un punto, guardas la partida y una vez que tienes ya ese patrimonio que ahorrar X mil más al mes o X cientos más al mes tampoco te va a mover la aguja, buscar factores multiplicadores que sí la puedan mover. Ok, o sea, no seguir incrementando la bola de nieve, echándole más nieve tú manualmente, porque ya va cuesta abajo, sino buscar crear nuevas bolas de nieve. Que también puede ser, oye, de repente encuentras algo que crees que es interesante, pero no buscando ese 7%, 6% o 10% anual, ¿no? Intentar buscar factores multiplicadores. Al menos en la etapa en la que estás de crecimiento máximo, es que buscas exponencialidad. Sí, coincido contigo. ¿Y dónde te puede encontrar la gente en internet? ¿Cuáles son tus principales canales? Pues bueno, tengo Twitter, que es cmartinez08. Tengo Instagram, cmartinez08 una barra baja. Cuidado con Instagram porque da mucha envidia verle, os digo, No. Que puede generar frustración. Porque está todo el rato viajando, subiendo historias y cuidado, Nada, que va. Y después, pues comparto ideas sobre dinero y ideas reflexiones que voy teniendo y experiencias en interescompuesto.club. Allí pues envío emails cuando tengo esas inspiraciones. Qué guay. O sea, cuando tienes algún momento de aprendizaje interesante que quieras compartir, lo mando si estamos ahí, nos lo recibimos. Sí. Qué guay. Además sé que estás estudiando mucho de este tema, así que súper bien. Pues nada, Carlos, que ojalá tenerte por aquí de vuelta dentro de un par de años y nos actualices, porque estuviste la última vez con Lunatic Coin. Yo no grababa en vídeo todavía, fue hace 2 veranos, ¿puede ser?
Puede ser que hace 2 veranos, sí. Además fue uno de los episodios más, me dijiste, Sí. ¿no? Más escuchados. De Y Bitcoin, yo sí. creo que salió muy bien. Porque Sí, además sí. Luna es una persona muy, muy rigurosa y sabe un montón. Y hablamos mucho también, hablo mucho con él y es un tío genial. A ver si otra vez os junto a los dos y hacemos otro episodio. Venga, pues Creo que puede estar muy bien. Cuando quieras. Ahora, cuando haya el próximo Bull Run. ¿Cuándo va a ser el próximo Bull Run? No sé. ¿Te la juegas? Ya no me meto en Tiene esas que ser historias. Evergreen el episodio, ¿eh? Tiene que ser Evergreen. Claro. Pues no lo sé. No lo sé. Eso sí que es Evergreen. Si es Evergreen, digo, pues en los ciclos de Halving. Me cae. Nada, chicos, nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Chao. Adiós. Adiós. Another season.